¿sí? Porque lo queremos que, o sea, queremos como que sea lo nuevo en nuestra vida. Así que quiero un poquito enfatizar en estos cambios de paradigma que yo atravesé cuando dejé mi trabajo en el sector público. El primer cambio de paradigma que atravesé fue el de estar en el lado de los que aprenden y pasar al lado de los que enseñan, ¿sí? Cuando yo era dependiente o estaba estudiando yoga, yo pues me sentía así como la estudiante, ¿sí? Uno se siente como el estudiante y a veces nos da esa sensación de querernos quedar toda la vida siendo estudiantes, como el eterno estudiante, ¿sí? Una relación de dependencia, somos dependientes de que alguien nos está dando todo su cariño en relación, digamos, al enseñarnos, nos está dando atención, nos está dando conocimientos, nos está contando sus experiencias y nosotros pues como que nos estamos enriqueciendo, estamos aprendiendo, estamos reflexionando, ¿cierto? Y es una sensación de comodidad, ¿sí? De sentirnos mimados y es una bonita sensación el aprendizaje desde ese punto de vista. Y el momento en el que nosotros decidimos que ya es hora de que nos pongamos a enseñar nosotros, es ahí sí cuando nos convertimos pues en nuestro Dios Padre. Ahora ya puedo yo enseñar. Me siento lo suficientemente seguro y lo suficientemente capaz de transmitir eh, conocimiento, de transmitir experiencia, de transmitir cambios, porque también al enseñar uno enseña desde su propia perspectiva, así como Zeus, ¿no? Con esa visión del águila, con algo diferente. Entonces ya nos permitimos también como que ser las causas de, ¿sí? Cuando yo me comencé a ser docente en las universidades, me sentía como que yo era la causa de generar nuevas formas de pensar en mis estudiantes. Me sentía como esa causa, ¿sí? Yo sabía que tenía ese poder, porque así es como que uno va adquiriendo como que cierto poder, ¿no? Con un nuevo paradigma y tenía ese poder de llevar la atención de mis estudiantes a ciertas ideas. Eh, Como por ejemplo, me gustaba mucho que cada vez que hacíamos como la concepción de una empresa, siempre se pensaba como que en la misión y la visión y a mí me gustó mucho traer como una herramienta que se llama el círculo de oro, que te hacía pensar en el por qué estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué están haciendo estas cosas? Me gustaba que ellos se pusiesen a pensar en esto, cuáles eran sus propias razones de hacer las cosas. Otro gran paradigma que atravesé fue el hecho de que yo estaba en mi primer trabajo, tenía pues un trabajo de dependiente y ese es un modelo de trabajo, ¿sí? Después me pasé a un modelo de trabajo mixto en donde yo era independiente cuando daba mis clases de yoga y era dependiente cuando trabajaba en las universidades. Entonces eso me dio también como que la posibilidad de hacer como una transición más suave, ¿sí? Un modelo mixto de trabajo, entonces hace que mi transición sea más suave, que hubiera sido diferente quizás si yo me pasaba de un modelo de trabajo dependiente directo a un modelo de trabajo independiente, ¿sí? Aunque el modelo de trabajo en las universidades tiene más de independiente que de dependiente, porque son contratos que se hace por materias, al menos en mi país es así. Entonces yo no formaba parte de la universidad como para que me digan qué hacer. Claro que en mis materias me decían qué hacer en el sentido que enseñar, me daban como una base de conocimientos que sí o sí yo tenía que cubrir, pero había como que un gran margen para la creatividad y la innovación. Entonces se sentía también ahí como que, ay, puedo aportar con estas ideas y puedo mejorar esta materia de esta forma. Y entonces se creaba
toda una hermenéutica así. Entonces era como que, sí, dependiente, pero como que independiente también. Y otro cambio de paradigma que me parece interesante mencionar acá, porque como Zeus era el dios del cielo, al tener esta naturaleza mental, ¿sí? Al traer toda esta luz del Padre Rayo, entonces, así como nosotros hemos analizado todos los hijos que tuvo y y esa su concepción que hizo de su propio reino, ¿sí? Entonces él tenía que ponerle como que atención a todas las áreas y se ponía a pensar quizás cómo pueden funcionar los humanos, entonces crearé las parcas para que se cree el destino y ese tipo de cosas, ¿no? O que se ponga a pensar en que, ay, necesitamos este sentido de agradecimiento, ¿sí? Porque gracias a Metis, entonces él adquiere toda esta sabiduría y decía, no, necesitamos sentirnos agradecidos por las cosas, necesitamos recordar que la memoria sea algo que perdure en nosotros, ¿sí? Cosas así pensaba, entonces él estaba pues como que en todas las áreas que él consideraba importante, ¿sí? De este nuevo reino que estaba creando, que sería pues toda la tierra, o sea, todo el mundo. Y yo me sentía así cuando comencé a hacer mi nuevo modelo de trabajo. Me di cuenta que yo necesitaba realmente, así como Zeus, controlar todas las áreas de mi vida. Entonces, mm, estaba pues obviamente lo más grande sería como el área del trabajo y el área de la casa, ¿sí? Entonces yo ya les conté que yo había hecho todo un proceso de orden en mi casa, pero me faltaba como que alguna manera de controlar todo esto, porque era como que ya, yo aquí me quiero, como que quiero activar mi vida, o sea, quiero realmente crear este nuevo modelo de trabajo. Entonces yo me creé un calendario donde yo ponía era un calendario bien interesante porque no solamente anotaba pues todas mis clases y reuniones y cosas así que yo necesitaba hacer, sino que también utilicé la astrología para como que esa naturaleza así un poco más espiritual mía también pues se fue asentando, ¿no? Con las clases de yoga, entonces me gustaba em, utilizar la astrología en mi calendario. Yo colocaba todo lo que es el calendario lunar, fases de la luna, y ponía los planetas cuando estaban en sus fases retrógradas y cuando estaban en sus fases directas. Y me gustaba analizar y pensar en las cualidades de los planetas, ¿no? Y las cualidades que yo podía utilizar y que me podían favorecer en quizás potenciar mi emprendimiento. También anotaba los periodos, digamos, donde habían grandes tránsitos planetarios. Entonces colocaba, por ejemplo, en este periodo hay Mercurio retrógrado y en Mercurio retrógrado no se hacen alianzas, sino se firman contratos. Entonces ahí como que decía, ya, ok, durante este mes no voy a hablar con nadie, me voy a dedicar a dar las clases de yoga o mis clases de la universidad y no hacía nada de buscar alianzas o nada de eso, o sea, cero contratos, ¿no? O sea, me enfocaba solamente en que lo que ya había establecido se mantuviese. Y habían otros grandes tránsitos, ¿no? O sea, también aprendí, o sea, cómo qué son las cuadraturas y qué son los trígonos. Entonces yo sabía cuándo había buena energía para seguir realizando alianzas o para expandirse o quizás expandir la parte más mental o la parte más emocional. Entonces decía, ok, ahora es un tránsito interesante para expandir la parte mental. Bien, entonces voy donde las universidades y les propongo quizás puedo dar esta clase o esta otra clase. Ay, ahora hay un trígono que así, así, así. Me gustaba muchísimo porque, ay, sentía como esa pasión de que sí, estoy como que todo estaría
como que confabulando a mi favor, así sentía, ¿sí? Y sentía como esta omnipresencia de, de mantenerme en todos los ámbitos, ¿sí? Y entonces estaba anotado todo en ese calendario. Y en mi casa me gustaba aplicar el Feng Shui y me gustaba pensar igual cómo puedo potenciar ciertas áreas de mi casa, ¿no? Porque el Feng Shui hace eso a través de todo el análisis de la casa, potencia áreas, ¿no? Se ponen curas, que es lo que se llama, y se van potenciando ciertas áreas. Entonces yo decía, ahora necesito potenciar un poco el trabajo y necesito potenciar los estudios, cosas así. Y estas herramientas eran pues herramientas como que más del lado como espiritual, llamémoslo así, ¿no? Como la astrología, así como un poquito más de ese lado. Y eso me ayudaba un poco a mantener un orden equilibrado en mi vida y mi lado así más mental con las universidades, y como que era más sencillo para mí al mantener todo este orden y estas rutinas así bien organizadas, me era más sencillo ponerme a pensar en mis contenidos, cómo iba yo a enseñar, ¿sí? Porque a un inicio, cuando yo estaba aprendiendo, sí, también a esto, a enseñar, me solía suceder que no muchas veces tenía ideas para estructurar mis clases. Y entonces en algunos momentos era como apagar fuegos, ¿no? Ay, tengo que enseñar esto y cómo hago. Y no me gustaba esa sensación. Entonces me dediqué buen tiempo a estructurar las clases, cómo quiero yo llevar esta información, cómo la quiero presentar. Entonces, esa fue una manera muy interesante en la que hice las cosas y, y me dio esta sensación, ¿sí? De estar controlando todas las áreas de mi vida para que todo fuese como un sistema que se desarrolla y va funcionando, así como Zeus, ¿no? Con esa visión así bien amplificada que él había creado todo un sistema que iba funcionando. Em, Me parece que ese es el análisis de Zeus, que esta información les sirva, que esté claro cómo nosotros podemos em, identificar nuestras experiencias para darnos cuenta si dónde nosotros estamos cultivando esas buenas habilidades de Zeus. Que estén muy bien y nos encontramos en la siguiente. Chao, chao.